Le doy gracias a Dios primeramente para darme este privilegio de predicar en esta tarde. También doy gracias al pastor y a los ministros para este bonito privilegio. Que Dios bendiga a Lenny que está presidiendo también y a Giovanni que está cantando. Y sí, me ha preparado. Y abrimos, hermanos y hermanas, en 2 de Corintios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. 2 de Corintios, capítulo 1. Gloria al Señor. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el 20. Amén. Gloria a Dios. Leamos en el nombre del Padre, el Hijo y con la acción de su Santo Espíritu. Amén. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 20. Gloria a Dios. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a esto. Amado Jesús. Y hermanos y hermanas, le voy a poner tema a este predica cuando Dios dice no. Amén. Aleluya. Aleluya. Hermanos y hermanas, Gloria a Dios. en este año, ya que es un nuevo año, mucha gente quiere dirección del Espíritu Santo, de nuestro Señor. Amén. Quiere ser dirigido por el Señor este año Amén. y no quiere volver a su mismo prudencia. Amén. Quiere seguir al Espíritu Santo. Amén. Pero hermanos y hermanas, mucha gente quiere estar dirigido por el Señor, pero no quiere obedecer las restricciones del Espíritu Santo. Amén. No quiere obedecer a lo que el Espíritu Santo no lo diga no hacer. Amén. Gloria a Por Dios. ejemplo, hermanos y hermanos, cuando Dios nos dice no vayas allí, no apliques para ese trabajo, Ajá. no dejas esa amistad en tu vida, Ajá. no vayas ahí, no hagas eso. Mucha gente ignora el Espíritu Santo. Amén. Mucha gente ignoran eso, al voz de Dios. Amén. Sí. Y dice que quiere dirección del Espíritu Santo, Ajá. pero no está abiertos para las restricciones del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, hermanos, Adam y Eva. Adam y Eva, hermanos, la primera cosa que Dios lo dijo era no comer del fruto del árbol de la vida. Sí. Pero Adán y Eva no obedeció. No estaba abierto a las restricciones del Espíritu Santo. Dios lo dijo, no comerás del fruto de la vida, pero ellos desobedecieron. Y mucha gente en este día y mucha gente en este año no va a obedecer a las restricciones del Espíritu Santo. Aunque quiere ser dirigido por el Señor, no va a estar abierto a las restricciones. Ajá. Hermanos y hermanas, si nosotros podemos retroceder en el tiempo y deshacer todo lo cosa que Dios nos dijo antes no hacer, lo deshacieron. Porque hermanos y hermanas, ahora sabemos la consecuencia de no obedecer las restricciones del Espíritu Santo. Amén. Si podíamos retroceder, le hiciéramos, hermanos y hermanos, rapidito, porque sabemos que la consecuencia era grande. Pero hermanos y hermanos, hay un hombre, hermanos y hermanos, que obedeció a las restricciones del Espíritu Santo y también era dirigido por el Espíritu Santo. Y ese hombre es Pablo. Hermanos y hermanas, en estos versículos que yo abrí, dice que en Dios no siempre ha sido así y no siempre, pero solo siempre ha sido así en Él. Amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanos, eso quiere decir, aunque
aunque él estaba, hermano, aunque Dios dice sí a tu petición, aunque Dios dice no a tu petición, porque los dos hermanos son respuesta. Porque Dios puede responder a cualquier manera. Pero aunque sea un sí y un no, siempre va a ser un sí. Y vamos a aprender esto, hermanos, en esta predicación. Él escribió este versículo sobre lo que pasó en Hechos 16. Vamos, hermanos, a Hechos 16. Ahí es donde vamos a enfocar. Amado Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos 16. Gloria a Dios. Antes que empezamos a leer Hechos 16, tenemos a retroceder unos pasos. En Hechos, hermanos, 9:27, un hombre llamado Bernabé, quien era llamado el apóstol, hermanos, un apóstol en Hechos 14, llevó al recién convertido Pablo a Jerusalén. Este apóstol, hermanos, Bernabé, llevó al ex perseguidor a Jerusalén, a la iglesia primitiva. Y si no fuera por Bernabé, Pablo nunca, hermanos, sería bienvenido por la iglesia primitiva. Porque ellos tenían miedo de él. Ellos tenían miedo que también Pablo le iba a perseguir a los cristianos. A ellos también. Pero Pablo hizo amigos con Bernabé y Ananías cuando él se convirtió a un cristiano. Y Bernabé le ayudó tanto, hermanos, le ayudó tanto que le hizo que convirtió a Pablo, porque primero Pablo estaba haciendo tiendas de campaña, pero Bernabé cambió eso y Dios cambió eso, porque ahora él está haciendo iglesia en todas las partes. Hermanos y hermanas, entonces en Hechos 13, los apóstoles y los maestros se reunieron en una iglesia en Antioquía. Y eso es Turquía moderna ahora. Y hermanos, ahí estaban apóstoles y maestros como Lucio de Cirene, Bernabé, Miguel y Manaén. Y todo más estaba reunido ahí. Pero el Espíritu Santo, cuando ellos estaban predicando y ministrando, el Espíritu Santo dijo: apartadme Bernabé y a Saulo para hacer la obra que yo le he llevado. Y esa obra, hermanos, era la gran comisión que Jesucristo nos platica en Mateo capítulo 28, versículo 9 hasta el 20. Y dice este versículo: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos y hermanas, entonces Pablo y Bernabé se hicieron un equipo, y ahora estaba en su primer viaje misionero, y se fueron a partes como Chipre, se fueron a partes como Listra, Derbe, y se fueron a muchas más partes. Y también se llevaron al primo de Bernabé, quien se llamaba Juan Marcos. Y Juan Marcos, hermanos, era un evangelista, una evangelista. Pero hermanos, él se fue del viaje misionero. Pero no sabemos por qué, porque la Biblia no lo dice. Pero hermanos y hermanos, cuando terminó ese viaje misionero, ese primer viaje misionero, quería comenzar su segundo viaje misionero. Porque hermanos, eso que el Espíritu Santo lo mandó. Y tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos manda. Entonces, hermanos, en Hechos 15, Bernabé y Pablo tenían una gran discusión. Y ellos tenían un desacuerdo. Porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos en su segundo hermano, viaje misionero. Pero Pablo no quería llevar a Juan Marcos. Entonces,
Y entonces dice la Biblia, había tanto desacuerdo que se separaron. Y Bernabé llevó a Juan Marcos a Chipre y Pablo llevó a Silas a Listra y Derbe. Hermanos y hermanas, por algo tan pequeño de un equipo, misionero equipo, hermanos y hermanas, se separaron. Tenía una gran amistad Pablo y Bernabé, pero se separaron de toda esta cosa. Y hermanos y hermanos, dice y ahora en capítulo 16, versículo 1, es por donde empieza nuestra prédica, mi prédica. Dice el primer versículo de capítulo 16: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hermanos y hermanos, Pablo ya predicó a Listra. Él ya se fue a Listra en su primer viaje misionero con Bernabé. Y Listra, hermanos y hermanos, es un lugar con tanta necesidad. Porque cuando ellos fueron ahí, hicieron tantas cosas que no eran del Señor. Pero hermanos y hermanos, aquí es por donde Pablo hizo un milagro. En Listra, ahí estaba un hombre con pies impotentes. No podía caminar. Pero Pablo estaba ungido del Espíritu Santo y dijo al hombre con los pies impotentes brincar, y él brincó y él caminó. Hermanos y hermanos, muchos de nosotros no podemos caminar espiritualmente porque, hermanos y hermanos, no tenemos fe en lo que Dios dice. Pero este hombre, hermanos y hermanos, este hombre con los pies impotentes tenía fe que él iba a ser sanado. Pero nosotros, hermanos y hermanos, no tenemos fe después de que estamos enfermos, después de un día. No tenemos fe. Tenemos que tener fe, hermanos y hermanos. Muchos de nosotros no podemos caminar espiritualmente porque Dios nos dice a tomar un paso, pero no tenemos fe en ese paso. Porque, hermanos y hermanos, porque no creemos en el Señor. A veces no tenemos fe en el Señor que esto es el correcto paso. Pero hermanos y hermanas, el Señor sabe que esto es el correcto paso para nuestra vida, para nuestro camino espiritualmente. A veces no podemos caminar porque no tenemos fe. Tenemos que aumentar nuestra fe como un grano de mostaza. Y lo poco que fuiste fiel, lo mucho te pondré. Entonces, hermanos y hermanos, cuando Pablo hizo este gran milagro, aquí es por donde enseña que Listra era un lugar con tanta necesidad. Le llamó a Pablo Júpiter y también llamó a Bernabé Mercurio. Y eso, hermanos y hermanos, era Dios falso. Que ellos estaban idolatrando a Pablo y a Bernabé por ese milagro. Pero hermanos y hermanos, aunque Pablo y Bernabé podían tomar ese orgullo, hermanos y hermanos, podían ser grandes ellos solos, él predicó la palabra mejor. Porque hermanos y hermanos, debemos tomar toda la gloria y la honra para el Señor. Porque no era Pablo y Bernabé que hicieron este milagro, era el Señor Jesucristo. Y nosotros también, con cualquier obra que nosotros hacemos, debemos tomar la gloria y la honra para el Señor. Entonces, hermanos y hermanos, cuando ellos predicando la palabra, ellos dice que en Hechos 14 que aprediaron a Pablo. Y lo aprediaron y pensaba que era muerto y lo sacó de la ciudad. Pero los discípulos, hermanos y hermanos, lo rodearon y se levantó. Entonces, hermanos y hermanos, se fue otra vez a este lugar Listra. Aunque, hermanos y hermanos, ahí estaba predicando Pablo, él todavía siguió predicando a Listra. Y hermanos y hermanos, aunque el diablo nos pone cualquier cosa para hacernos caer, no tenemos a caer, porque Pablo, hermanos y hermanos,
el diablo hizo todo para hacerlo caer. El orgullo lo tiró con piedras. Hicieron todo, hermanos, para hacer a Pablo y Bernabé a caer. Pero Pablo no, hermanos, no se cayó. Y siguió adelante y predicó la palabra. Hermanos, nosotros debemos hacer como Pablo. Con cualquier cosa el diablo nos tira, nosotros debemos estar fuertes. Y todavía tenemos que hacer la obra del Señor. Porque eso es lo que es más importante. Y hermanos, dice que allí se encontró con un cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo, el joven, hermanos, que ya sabemos que tenía el Espíritu Santo. Hermanos, ya sabemos que antes que comenzó todo eso, que Pablo perdió uno de sus mejores amigos, y eso era Bernabé. Pero aunque Dios dijo no a esa amistad, Dios le proveó con su favorito, hermanos, hijo en la fe, y eso era Timoteo. Aunque Dios, hermanos, no quita amistades, aunque Dios quita personas de nuestra vida, aunque, hermanos, Dios dice no a muchas de nuestras cosas, Dios va a proveer algo más mejor. Y Él proveó Timoteo. Y ya sabemos que Timoteo era usado grandemente por el Señor. Y, hermanos, Él dice en el versículo 2, y daban buen testimonio. Nosotros también tenemos a dar buen testimonio. Porque, hermanos, si Timoteo no daba buen testimonio, ¿crees que Pablo lo llevaba a su segundo viaje misionero? Si nosotros queremos, hermanos, estar unidos por el Señor, tenemos que tener buen testimonio. Porque eso que agrada a Dios. Si nosotros tenemos mal testimonio, que estamos en la cárcel por las malas razones, Pablo estaba en la cárcel, pero para predicar la palabra. Pero, hermanos, él era un buen hombre, entonces él daba buen testimonio. Nosotros también tenemos que dar buen testimonio. Entonces dice que le circuncidió por causa de los judíos. En Hechos 15, hermanos, Pablo tenía una discusión también con los judíos en Jerusalén. Los judíos decían que tenías que ser salvo solo si era circuncido. Pero él dijo no, Pablo dijo no, que tenía que hacer del espiritual. Pero dice en versículo 3 que lo circuncidó. Hermanos, la razón que lo circuncidó es porque Dios tenía un propósito con Timoteo. Y Timoteo era una puerta para los judíos. Porque para el medio de Timoteo, muchos judíos podían ser salvados, hermanos, por el Señor. Porque si no fuera por Timoteo, hermanos, no mucha gente creería a Pablo. Pero eso es porque nosotros debemos tener un amigo fiel. Hermanos, Pablo llevó a Timoteo como su amigo fiel. Porque cuando Pablo era convertido, Ananías y Bernabé llevó a Pablo a su amigo fiel. Y ahora, hermanos, él tenía que ser ese amigo fiel para Timoteo. Nosotros, hermanos, tenemos que ser un amigo fiel para alguien. Porque no sabemos si alguien está en necesidad. Si alguien, hermanos, tiene que ser levantado. Porque dice Eclesiastés que más valen dos que uno. Porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay de aquel que no tienen quien lo levante. Nosotros tenemos que tener ese amigo fiel en nuestra vida. Y tenemos que ser ese amigo fiel para el otro cristiano también. Entonces, hermanos, se fue a muchas diferentes partes. Se fue con Timoteo, se fue con Silas, y ahora, hermanos, dice en versículos 5 y 4 y 5 que se fue pasando por las ciudades y entregaban las ordenanzas de la decisión que hicieron en Hechos 15 con los judíos y confirmaba las iglesias en la fe.
y aumentaba el número cada día. Amén. Y así tiene que ser esta iglesia, hermanos, confirmado en la fe, para que se pueda aumentar. Entonces se fue a Frigia y la provincia de Galacia, pero cuando quería ir a Asia, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Amén. Pablo, hermanos, quería predicar la palabra, como él predicó la palabra en el primer viaje misionero. Amén. Y ahora quería ir a Asia. Sí. Si ves a un mapa, hermanos, Bernabé se fue oeste, pero Pablo se fue más noroeste. Amén. No sabemos si Pablo todavía era dolido porque perdió a su mejor amigo, porque él fue más noroeste de Bernabé, porque el diablo sabe cuál botones a presionar. Él sabe cómo atacarnos y cómo, hermanos, enojarnos. Y eso porque nosotros tenemos que estar firmes. Aunque tenía esta grande discusión, no dejó esta discusión dejarlo de predicar la palabra del Señor. Y nosotros no debemos dejar cualquier cosa, dejarlo de predicar la palabra del Señor y hacerlo obra para el Señor. Entonces cuando él fue a Asia, hermanos, el Espíritu Santo no lo dejó. ¿Y por qué, hermanos, no dice Jesucristo ir a todas las naciones y predicar la palabra? Y predicar la palabra en todo el mundo. Pero el mismo Espíritu Santo lo prohibió a Pablo. Amén. ¿Y qué está pasando? Mucha gente da crédito, hermanos, al diablo para las cosas que pasan. Pero a veces es Dios que está diciendo no. A veces es Dios que está diciendo no en nuestra vida. Pablo quiere entrar a Asia, pero el Espíritu Santo no le dejó. No le dejó. No sabemos cómo no lo dejó. No sabemos si era física o si era en su corazón. Pero él obedeció, hermanos, al Espíritu Santo. Él quería predicar la palabra, pero el Espíritu Santo dijo no. Y trató otra vez. Y dice, llegaron a Misia, intentaron ir a Betania, pero el Espíritu no se lo permitió. Trató 2 veces Pablo, pero el Señor dijo no. El Señor dijo no. A veces, hermanos, intentamos hacer cosas. A veces, hermanos, queremos aplicar para cosas como trabajo. A veces queremos aplicar por las escuelas, hermanos. A veces queremos más amistades en nuestra vida, pero Dios dice no. Dios dice no. Y Dios va a decir no. A veces cuando nosotros estamos orando y tenemos una petición, Dios puede responder en 3 maneras. Puede decir sí y te puede dar lo que tú quieres. Puede decir no y te puede dar algo mejor. Y Dios te va a decir esperar, porque Él te va a dar en el mejor momento. Y aquí Dios está diciendo no, porque hermanos y hermanos, hay algo más mejor. Hay algo más mejor, porque dice en versículo 9, y se lo mostró a Pablo una visión de noche. Un varón Macedonia estaba en pie, rogándolo y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Porque Dios no quería Pablo predicar la palabra en Asia, no lo quería predicarlo en Misia, no quería predicarlo en Macedonia. Es porque, hermanos, el Señor está cerrando puertas, pero Él abre puertas más grandes. Porque dice Isaías, hermanos, dice Isaías, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Nadie lo puede cerrar sus puertas, hermanos. Tu amigo no lo puede cerrar, el diablo no lo puede cerrar, tu problema no lo puede cerrar, nadie lo puede cerrar. Y cuando Dios dice no, hermanos, es porque es no. Él no dice no solo para decir no. Él tiene un propósito. Si Él dice no, Él sabe algo que nosotros no sabemos.
Si Él dice no, hay mejores oportunidades. Y si 2020, hermanos, si en este año aplicar por un trabajo o hacer algo que tú quieres y Dios dice no, es porque hay algo más mejor. Hay algo más mejor esperándote. Y el Señor quiere mostrar eso. Porque Pablo, hermanos, quería predicar ahí. Pablo quería predicar ahí, pero era Pedro que predicó ahí. Y dice eso en 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. A veces Dios dice no, hermanos, a las cosas que nosotros queremos, porque hay alguien más preparado para eso. Pablo no era preparado para eso. Eso no era el papel de Pablo. Eso era el papel de Pedro. Y a veces, hermanos, cuando Dios dice no, es porque no es nuestro negocio. No es nuestro, hermanos, papel. Y nosotros debemos entender eso. Que Dios tiene mejores oportunidades para nosotros. Si perdemos tu trabajo este año, hermanos, es porque hay un trabajo más mejor. Si, hermanos, algo está pasando en tu vida y está orando y Dios dice no, es porque hay algo más mejor. 3 veces Dios le dijo no a Pablo. Primera vez a su amigo Bernabé y lo proveó con Timoteo. El segundo vez Pablo quería predicar en Asia, pero Dios dijo no. Y el tercer vez se fue a Misia a predicar a Betania, pero el Espíritu dijo no. Pero cuando vio la visión, dice enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ellos ya sabían que aquí Dios le ha llamado. Y a veces Dios nos deja ir a cualquier parte porque Dios nos llama a otra parte. Hermanos, cuando ellos vieron la visión, cuando Pablo vieron la visión, él no se fue lento, él se fue rapidito. Porque, hermanos, nosotros debemos seguir el Espíritu rapidito. Porque, hermanos, cuando Dios nos dice algo, tenemos que seguir lo que dice. Y dice el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Hermanos, Misia era el lugar donde ellos querían ir, pero lo pasaron. Nosotros, hermanos, a veces nosotros tenemos que pasar nuestros planes. A veces nosotros tenemos que pasar nuestros planes para ir al propósito del Señor. Dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Se fueron a Troas y después lo llamó a Macedonia. Porque, hermanos, cuando pasó a Misia, Dios lo llamó para algo más grande. Porque ahí estaba alguien que necesitaba ayuda. Y ahí, hermanos, nosotros también tenemos que predicar la palabra a lo que tiene ayuda, lo que necesita ayuda. Hay mucha gente en este año que todavía son del mundo y no se ha convertido, que no está en la iglesia. Y nosotros también tenemos que predicar la palabra a lo que necesita ayuda. Nosotros tenemos a predicar la palabra porque eso es lo que el Señor nos mandó en Mateo. Entonces, hermanos, lo que quiero decir en esta noche es que aunque Dios dice no a las cosas que nosotros queremos, aunque Dios, hermanos, aunque Dios dice no a tu petición, es porque Dios está cerrando una puerta delante de ti y porque Él está abriendo una puerta más grande en tu vida, porque hay mejores oportunidades y hay algo más mejor esperándote. Si tú tomas, hermanos, el sí de Dios con alabanza, toma el no de Dios con confianza. Porque en otro lado del no de Dios hay un sí de Dios. Ese es mi corto mensaje, que el Señor le bendiga. Bendito el Rey que vive, bendito el Rey. Jesús, bendito Jesús. Dios bendiga las santas palabras que se nos ha predicado en esta noche.